¿Qué sucede cuando una mujer racista se niega a sentarse junto a un hombre negro, convencida de que nadie la llamará la atención? Esta apasionante historia te lleva a bordo de un vuelo que se convierte en un inesperado campo de batalla contra los prejuicios. Desde una acalorada confrontación en el aire hasta un dramático ajuste de cuentas en la sala del tribunal. Sé testigo de las consecuencias de las acciones de odio de una mujer y de la poderosa postura que se toma en su contra. Se hace justicia, la resiliencia triunfa sobre el odio y un poderoso mensaje resuena mucho más allá de los pasillos del avión. No creerás cómo se desarrolla todo. La cabina vibraba con el zumbido constante del sistema de circulación de aire y el murmullo bajo de los pasajeros que se acomodaban. Marcus ajustó la correa de su bolso para computadora portátil, metiéndola con cuidado debajo del asiento frente a él. Se sentó junto a la ventana, saboreando los momentos de calma antes del despegue. Su libro, una guía sobre cómo escalar negocios, estaba abierto en la mesa de la bandeja. Era el tipo de viaje que disfrutaba, estructurado, productivo y predecible. Karen apareció en el pasillo, tirando de su maleta de mano con un agarre firme, casi rígido. Sus ojos se movían rápidamente de una fila a otra, su expresión tensa delataba su irritación. Se movía con un aire de superioridad, el tipo de persona acostumbrada a pequeñas victorias que mantenían su mundo en orden. Cuando llegó a la fila que le habían asignado, se detuvo de repente, entrecerrando los ojos al hombre que ya estaba sentado junto a la ventana. Marcus levantó la vista brevemente y le ofreció una sonrisa educada antes de volver a su libro. Disculpe, creo que ha habido un error, dijo Karen, con un tono cortante y cortante. Una azafata que pasaba por allí se detuvo. ¿Puedo ayudarla? Karen hizo un gesto hacia Marcus sin mirarlo. Necesito cambiar de asiento. No debería estar sentada aquí. La azafata consultó su plano. ¿Este es el asiento correcto? ¿Hay algún problema específico? Karen vaciló, apretando los labios. Creo que esto no va a funcionar para mí, dijo, con palabras cargadas de significado tácito. Marcus sintió el peso de su insinuación, pero mantuvo los ojos fijos en la página. La azafata mantuvo su profesionalismo. Me temo que ya no tenemos más asientos. Por favor, tome asiento para que podamos prepararnos para el despegue. La frustración de Karen era evidente cuando se sentó de mala gana en el asiento del medio, con movimientos exagerados y malhumorados. Murmurando en voz baja, dijo enfadada, ridículo. Incómodo. El parloteo ambiental de la cabina ahogó la mayoría de sus quejas, aunque Marcus captó lo suficiente para sentir que la tensión aumentaba a su lado. Cuando la puerta del avión se cerró con un último silbido, la azafata anunció su inminente partida. Marcus exhaló lentamente, esperando que la confrontación terminara allí. No fue así. Una vez que el avión alcanzó la altitud de crucero y la señal del cinturón de seguridad parpadeó, la agitación de Karen se hizo más pronunciada. Se movió en su asiento con movimientos exagerados, su codo rozando repetidamente a Marcus. Suspiró en voz alta, ajustando su mesa de bandeja hacia arriba y hacia abajo como si buscara una reacción. Uno pensaría que la gente tendría la decencia de ofrecer un asiento cuando saben que alguien más no está cómodo, murmuró, su voz lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de los pasajeros cercanos. Su tono sugería que estaba afirmando una verdad universal, no lanzando un insulto. Marcus cerró su libro deliberadamente, volviéndose hacia ella con una resolución tranquila pero firme. ¿Hay algo que te gustaría decirme? Karen parpadeó, sorprendida por su franqueza. Solo digo que algunas personas no piensan en cómo su presencia puede incomodar a los demás. Se inclinó ligeramente hacia el pasillo, como para poner más distancia entre ellos. Al otro lado del pasillo, un hombre levantó una ceja, claramente entendiendo sus palabras. Marcus dejó que su comentario quedara en el aire antes de responder. Si te sientes incómodo, ese es tu problema, no el mío. Karen resopló indignada y le hizo señas a una azafata. Necesito cambiar de asiento, exigió. La azafata, que ya había tratado con Karen antes, se acercó con una paciencia practicada. Como ya le he dicho, señora, ya tenemos todo reservado. Permanezca en su asiento asignado. Karen se cruzó de brazos. No creo que sea seguro para mí sentarme aquí. No conozco a este hombre y me hace sentir amenazada. El peso de su acusación flotaba en el aire. Los pasajeros cercanos intercambiaron miradas inquietas y algunos murmullos recorrieron la cabina. La azafata se puso rígida, pero mantuvo la voz firme. Señora,
este caballero no ha hecho nada malo. Permanezca sentada y absténgase de hacer más comentarios. La cara de Karen se enrojeció. Entonces, ¿tengo que sentarme aquí y sentirme insegura? ¿Es eso lo que está diciendo? Marcus habló, con voz mesurada pero fuerte. ¿Exactamente qué es inseguro en que me siente aquí leyendo mi libro? Karen se volvió hacia él, su indignación se desbordaba. Estás invadiendo mi espacio personal, por ejemplo. Y, francamente, no me siento cómoda estando tan cerca de alguien en quien no confío. Los murmullos a su alrededor se hicieron más fuertes. Un pasajero que estaba 2 filas atrás gritó, «Señora, él está sentado ahí. Usted es la que está haciendo una escena». Karen giró la cabeza. Karen se dio la vuelta y miró fijamente al que hablaba. «No te metas», espetó, antes de volverse hacia la azafata. «Yo no soy el problema. Solo estoy expresando mis preocupaciones». La azafata suspiró, su paciencia se estaba agotando visiblemente. «Señora, este es su asiento asignado. Si continúa molestando a otros pasajeros, tendré que informar esto». ¿Denunciarme? ¿Por qué? ¿Por defenderme? La voz de Karen se alzó, sus gestos se volvieron salvajes y erráticos. Esto es acoso, simple y llanamente. Me están obligando a sentarme aquí, y él me está intimidando. Una mujer joven sentada al frente se dio la vuelta, su voz atravesó la tensión. No te ha dicho ni 2 palabras. Eres tú la que hace que todos los demás se sientan incómodos. La boca de Karen se abrió y se cerró, su rostro se puso de un tono aún más rojo. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que la marea se estaba volviendo en su contra. No tenéis ni idea de lo que es sentirse inseguro, murmuró, y su voz perdió la confianza que tenía antes. Marcus se reclinó en su asiento, con una expresión firme e indescifrable. Tienes razón, dijo en voz baja, con la voz lo bastante fuerte como para llamar la atención. No sé lo que es sentirse inseguro sentado al lado de alguien que se ocupa de sus propios asuntos. Una oleada de risas y un murmullo de aprobación recorrió la cabina. Karen le lanzó una mirada tan dura como para cortar el acero, pero la energía en el aire había cambiado. La audiencia que esperaba reunir ya no estaba de su lado. Resoplando, se cruzó de brazos y giró la cara hacia el pasillo, murmurando entre dientes. La azafata, que había presenciado suficiente, le dirigió a Marcus una breve mirada de disculpa antes de alejarse, decidiendo claramente que una mayor escalada podía esperar. Marcus suspiró y volvió a abrir su libro, aunque las palabras de la página no lograron captar su atención. Su mente corría a toda velocidad. Marcus ya se había topado con prejuicios antes, pero la hostilidad implacable de Karen pesaba más de lo habitual, como una piedra en su pecho. Pasaron los minutos, pero la tensión persistía, espesa como el aire reciclado en la cabina. Karen se movió en su asiento otra vez, sus movimientos deliberadamente exagerados, su brazo rozando contra él repetidamente. Aunque permaneció en silencio, su frustración latente era imposible de ignorar. Marcus exhaló lentamente, estabilizándose. Sabía que esto no había terminado, todavía no. El avión zumbaba a altitud de crucero, un ritmo constante contra el caos que se estaba gestando en la fila 17. Marcus volvió la mirada hacia la ventana, concentrándose en la serena extensión de nubes de abajo. Pero la paz afuera solo contrastaba con la tormenta a su lado. Karen se sentó rígida, sus quejas murmuradas se hicieron más fuertes, sus palabras estaban mezcladas con irritación. Esto es tan típico, anunció en voz alta, su voz cortando el ruido de la cabina. No sé por qué permiten que sucedan cosas como esta. Marcus giró la cabeza ligeramente, su expresión tranquila pero interrogativa. ¿Cosas como qué? Karen lo miró a los ojos brevemente, su desdén apenas disimulado. Como obligar a las personas a estar en situaciones en las que no deberían estar. Quiero decir, pagué por este asiento esperando un vuelo cómodo. Cerrando su libro con deliberado cuidado, Marcus cruzó las manos sobre su regazo. ¿Te sientes incómoda por mi culpa? Karen se burló, su tono destilaba indignación. Solo digo que no es justo poner a las personas en situaciones en las que no se sienten seguras. No todos quieren estar hacinados junto a extraños. ¿Extraños?, dijo Marcus, levantando ligeramente la ceja, o alguien como yo. Sus ojos se dirigieron hacia él antes de apartarse rápidamente. No tuerzas mis palabras. ¿Sabes a qué me refiero?
Y no lo hago, en realidad, respondió Marcus, con voz tranquila pero inquisitiva. ¿Por qué no me explicas? Los labios de Karen se apretaron en una fina línea, su frustración burbujeaba justo debajo de la superficie. Finalmente, murmuró, la gente como tú no respeta el espacio de los demás. Es solo que, siempre pasa algo. Marcus inclinó la cabeza ligeramente, su actitud tranquila teñida de un tono cortante. Gente como yo, ¿qué significa eso exactamente? Su suspiro fue dramático, casi teatral. No necesito darte explicaciones. No es mi culpa que no me sienta cómoda. Al otro lado del pasillo, un hombre se volvió hacia ella, con expresión incrédula. Señora, él solo está sentado allí. Usted es la que hace que todos se sientan incómodos. La cabeza de Karen se giró hacia él. Ocúpate de tus propios asuntos, espetó, con una voz lo suficientemente aguda como para cortar el cristal. Volviéndose hacia Marcus, agregó, no es personal. Simplemente no creo que esté bien amontonar a todos así, especialmente cuando no sabes a tu lado quién está sentado. Marcus se inclinó ligeramente hacia atrás, su actitud tranquila era inquebrantable. De entonces, ¿estás diciendo que te sientes incómoda por mi culpa, pero no es algo personal? Karen se enfureció y su tono era defensivo. Mira, no sé a qué estás acostumbrada, pero no soy el tipo de persona que finge que todo está bien solo por ser educada. Y claramente, dijo Marcus en voz baja, con la mirada firme. Su rostro se enrojeció y su voz se elevó con frustración. Crees que eres muy inteligente, ¿no? Siempre tratando de hacer que todo sea sobre la raza. La cabaña pareció contener la respiración. H. Los pasajeros que estaban cerca se quedaron boquiabiertos, su incredulidad era palpable. Marcus se puso rígido, pero su voz permaneció serena. Y no mencioné la raza, dijo, con un tono firme pero mesurado. Pero ahora que lo has hecho, déjame preguntarte, ¿qué es exactamente lo que te hace sentir incómoda en mí? Karen vaciló, sus ojos se dirigieron rápidamente a la azafata que se acercaba por el pasillo. Y no debería tener que darte explicaciones, dijo, con la voz temblorosa. Es solo que, algunas personas tienen una manera de hacer que los demás se sientan incómodos. ¿E inquietos? Repitió Marcus, su voz lo suficientemente aguda como para atravesar el ruido ambiental. ¿Te refieres a las personas que no encajan en la categoría que tú has decidido que es aceptable? Karen abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. A su alrededor, los pasajeros intercambiaron miradas, algunos sacudieron la cabeza con incredulidad. Una mujer sentada delante se inclinó hacia atrás sobre su silla. ¿Por qué no dejas de hablar antes de que te avergüences más? Dijo en voz alta. Karen giró la cabeza de golpe, con una mirada venenosa. No se trata de ti. Espetó, antes de volverse hacia Marcus. No entiendes lo que es sentirse inseguro. El absurdo de su declaración impactó a Marcus, y soltó una risa suave, aunque no había humor en ella. ¿Inseguro? ¿Sentado al lado de un hombre leyendo un libro? ¿Te escuchas siquiera a ti mismo? Karen se sonrojó más, sus manos agarrando los apoyabrazos con fuerza. Sabía que esto pasaría. Estás tratando de hacerme el malo cuando solo estoy siendo honesto. Has dejado en claro tus sentimientos, respondió Marcus, su voz tranquila pero directa. Y estoy siendo honesto cuando digo que tu incomodidad es tu problema, no el mío. La azafata llegó, su expresión seria. ¿Hay algún problema aquí? Karen inmediatamente señaló a Marcus. Me está acosando. La azafata frunció el ceño, mirando a Marcus, que estaba sentado tranquilamente en su asiento. Por lo que he visto, señora, ha estado sentado aquí en silencio. Usted es la que está causando un alboroto. Karen jadeó, su indignación era palpable. De esto es indignante. Solo estoy expresando lo que siento. La asistente se enderezó, su tono firme. Necesito que baje la voz y deje de molestar a los pasajeros a su alrededor. Esta es su última advertencia. La boca de Karen se tensó en una delgada línea. Se reclinó en su asiento, murmurando en voz baja. Marcus exhaló lentamente, su paciencia al límite pero su compostura intacta. Aunque la confrontación había disminuido por ahora, el peso de la hostilidad de Karen persistía, una sombra sobre la fila 17. Marcus se preparó, sabiendo que el viaje estaba lejos de terminar. Marcus exhaló profundamente,
manteniendo la voz firme. Usted mencionó la raza, no a mí. Si eso es lo que realmente le molesta, tal vez debería pensar en por qué. Los murmullos a su alrededor se hicieron más fuertes. Una mujer que estaba 2 filas más adelante se dio vuelta y dijo, «Señora, se está avergonzando». «Basta». El rostro de Karen se ensombreció de furia. «Ocúpate de tus propios asuntos», espetó. «Tengo todo el derecho de hablar cuando me siento insegura». «Insegura», interrumpió el hombre del otro lado del pasillo con incredulidad. Ha estado sentado allí leyendo un libro. La única persona que hace que alguien se sienta incómodo eres tú. Los ojos de Karen recorrieron la cabina, su ira aumentaba. ¿Que esto es acoso? No debería tener que soportar esto. Todos se están uniendo en mi contra porque soy la única lo suficientemente valiente para decir la verdad. Valiente, dijo Marcus suavemente, su voz cortando la tensión. ¿Qué hay de valiente en hacer suposiciones sobre alguien que ni siquiera conoces? ¿Qué hay de valiente en difundir el odio? La mandíbula de Karen se tensó. No sabes nada sobre mí, susurró. Solo estoy diciendo lo que todos los demás están pensando. Los murmullos cambiaron y los pasajeros sacudieron la cabeza con incredulidad. El joven que había estado filmando antes habló de nuevo. No, estás diciendo lo que pensaría un racista. Y ahora todo el mundo lo está viendo. Karen giró la cabeza de golpe, con el rostro contorsionado por la rabia. No puedes grabarme, gritó, y su voz se elevó por encima del zumbido de los motores. Eso es ilegal. No es ilegal en un vuelo público, respondió el hombre con frialdad. Y, honestamente, deberías parar antes de que esto empeore para ti. Karen se puso de pie de repente, y el movimiento hizo que su mesa de trabajo se cayera y su bebida se derramara en el apoyabrazos. Que esto es inaceptable, gritó, con la voz temblorosa de furia. No me dejaré callar por ustedes. Los pasajeros jadearon, algunos se apartaron mientras Karen gesticulaba descontroladamente, y su rabia llenaba la pequeña cabina. Su rostro estaba enrojecido y su indignación era palpable. De esto es acoso, yo soy la víctima. La azafata se apresuró por el pasillo, con expresión dura. Señora, necesito que se siente de inmediato. Karen la ignoró y señaló a Marcus con un dedo tembloroso. Él es el que está causando todo esto. Me ha estado intimidando desde el momento en que me senté. Marcus permaneció sentado, con voz tranquila. ¿Intimidarla? ¿Existiendo? Te está tratando de provocarme. Y gritó Karen. Y esto es exactamente lo que hace la gente como usted. Crea caos y luego actúa como si fuera inocente. La voz de la azafata atravesó el ruido. Señora, esta es su última advertencia. Siéntese y baje la voz, o me veré obligada a empeorar la situación. Karen se volvió hacia la azafata, con el rostro enrojecido por la indignación. No soy yo la que causa el problema, es él. Señaló con el dedo a Marcus, que mantuvo la compostura. Los pasajeros cercanos intercambiaron miradas, su incredulidad cada vez mayor. Siéntese de una vez, murmuró una mujer, exasperada. Pero Karen no se sentó. En cambio, cuadró los hombros, desafiante, como si se estuviera preparando para una batalla que estaba decidida a ganar. Tengo todo el derecho a defenderme de este tipo de comportamiento. Y gritó, señalando con el dedo a Marcus. De esto es acoso, simple y llanamente. Los pasajeros se inclinaron hacia el pasillo, susurrando o mirando con incredulidad. Un hombre de mediana edad cercano sacudió la cabeza y le murmuró a la mujer que estaba a su lado, esto es irreal. La azafata dio un paso adelante, con tono firme. Señora, debe sentarse de inmediato. Está creando un alboroto. Karen se dio la vuelta para mirarla de frente, con las manos temblorosas. ¿Un disturbio? Yo. Estoy defendiendo mi seguridad. Y este hombre, señaló de nuevo a Marcus, me ha estado intimidando durante todo este vuelo. Marcus, todavía sentado, habló con calma pero con firmeza. Estás mintiendo. Lo único que he hecho es existir en este asiento. Has sido hostil desde el momento en que subiste a bordo. El rostro de Karen se retorció de indignación. No te atrevas a intentar volver esto en mi contra. Gritó. No te dejaré manipular la situación de esa manera. En ese momento, una mujer más joven sentada detrás de Marcus se puso de pie. Vestida informalmente con vaqueros y un suéter,
Su rostro estaba marcado por el disgusto. Señora, todas hemos estado sentadas aquí viéndola perder la cabeza por nada. Nadie se cree su acto. Solo siéntese. Karen se volvió hacia la mujer, su voz goteando veneno. Bo, por supuesto que te pondrías de su lado. Ustedes son todos iguales, siempre sacan conclusiones apresuradas sin saber la historia completa. La mujer más joven se quedó con la mandíbula abierta. ¿Hablas en serio ahora? ¿Estás redoblando esta basura? Karen la ignoró, agitando los brazos frenéticamente hacia la azafata. Te exijo hablar con alguien a cargo. Esto es indignante. Es peligroso y nadie me escucha. El murmullo en la cabina se hizo más fuerte, la frustración crecía entre los pasajeros. Un hombre del otro lado del pasillo se asomó, su tono era agudo. Lo único peligroso aquí es su actitud, señora. Siéntese antes de que la echen de este avión. Karen lo miró con el rostro rojo brillante. ¿Cómo se atreve? No tiene idea de lo que he pasado. La azafata se acercó, su paciencia claramente al límite. Señora, le estoy dando una última advertencia. Siéntese ahora, o tendré que llamar a seguridad al aterrizar. Este comportamiento es inaceptable. Karen se burló, su indignación burbujeaba. Llamen a seguridad. Me encantaría ver cómo explican el hecho de permitir que alguien como él me haga sentir inseguro. Marcus exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza. Te estás cavando un hoyo más profundo con cada palabra. Karen respondió bruscamente. Oh, no pretendas ser una especie de santo. Me has estado antagonizando todo este tiempo con tu actitud petulante. En ese momento, un hombre de mediana edad sentado unas filas más adelante se puso de pie y se dirigió a la cabina. Miren, este tipo no ha hecho nada más que sentarse en silencio y leer su libro. Ella es la que está causando todos los problemas. Todos lo hemos visto. Sus palabras provocaron murmullos de aprobación de los demás pasajeros. Los ojos de Karen se movieron rápidamente a su alrededor, su rabia se transformó en un destello de miedo cuando la realidad de su aislamiento se hizo presente. Pero en lugar de dar marcha atrás, apretó los puños y dio un paso más cerca de Marcos. Su voz se alzó de nuevo, temblando de furia. «Crees que eres muy inteligente», espetó. «Pero la gente como tú siempre piensa que puede ir más allá de los límites y salirse con la suya». Marcus levantó las manos ligeramente, con las palmas abiertas, en un gesto de calma. «No estoy presionando nada. Eres tú quien está haciendo una escena». Karen dio otro paso hacia adelante, con gestos salvajes. «Do, te encantaría pintarme como la villana, ¿no? Eso es lo que hacen ustedes, siempre dándole la vuelta a la situación, siempre haciéndose la víctima». Los pasajeros se quedaron sin aliento, el racismo descarado envió una onda expansiva a través de la cabina. La atmósfera se espesó de incredulidad cuando un joven sentado cerca sacó su teléfono y lo apuntó directamente a la mujer furiosa. «Sí, te vas a volver viral por esto», dijo con una mezcla de exasperación y satisfacción sombría. El rostro de Karen se retorció de furia, sus ojos ardían. Se abalanzó hacia el teléfono, con el brazo extendido. «Apaga eso. No tienes derecho a filmarme». Y gritó, su voz lo suficientemente aguda como para atravesar el zumbido de los motores. El hombre se reclinó en su asiento, sosteniendo el teléfono fuera de su alcance, con expresión tranquila pero resuelta. «Tengo todo el derecho de filmar un colapso público. Sigue así, me estás alegrando el día». La azafata, con su voz ahora autoritaria, se interpuso entre ellos. «Señora, siéntese ahora. Esta es su última advertencia». Karen se quedó paralizada por un momento, su pecho subía y bajaba mientras sus ojos recorrían la cabina, buscando un aliado. Pero no había ninguno. El asistente de vuelo se puso de pie y se puso de pie. Los pasajeros estaban unidos en su desdén, sus rostros eran un tapiz de frustración e incredulidad. «Están todos en mi contra», murmuró, con la voz temblorosa de rabia. «Este es exactamente el problema con este mundo. Nadie escucha la verdad ya». La azafata señaló firmemente su asiento. «Señora, siéntese ahora». Karen no se movió, su desafío era tan rígido como su postura. Su cuerpo se tensó, lista para atacar de nuevo. Marcos, sentado cerca, exhaló profundamente. Su mirada era firme, su rostro una máscara de tranquila resolución.
No quería una confrontación, pero tampoco iba a rehuirla. La tensión en la fila 17 era palpable, como una nube de tormenta a punto de estallar. Karen temblaba de rabia, sus puños apretados tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Su rostro, rojo de furia, se contorsionó aún más mientras señalaba a Marcus. Su voz, estridente y venenosa, se elevó por encima del zumbido constante del motor. Esta es exactamente la razón por la que a la gente como tú no se le debería permitir volar con el resto de nosotros, gritó, sus palabras cortando el aire como un cuchillo. Todos son iguales, ruidosos, arrogantes y siempre buscando problemas. Marcus permaneció sentado, con una postura tensa pero serena. No he hecho nada más que sentarme aquí y leer un libro, respondió, con voz tranquila pero firme. Tú eres el que está convirtiendo esto en un problema. Los ojos de Karen se abrieron, fingiendo incredulidad. Oh, por favor. No te hagas la inocente conmigo. Has estado sentada allí luciendo presumida, pensando que eres mejor que todos los demás. La gente como tú siempre piensa que las reglas no se aplican a ti. Un jadeo colectivo recorrió la cabina. Los pasajeros intercambiaron miradas incrédulas, sus murmullos de incredulidad se hicieron más fuertes. Pero Karen no se inmutó. Karen se acercó un paso más a Marcus, con el dedo a centímetros de su rostro. Y no eres más que un problema, espetó, con la voz llena de desprecio. Cada vez que aparece alguien como tú, hay un problema, siempre exiges respeto que no te has ganado, siempre esperas dádivas. Marcus la miró con la mandíbula apretada. Su voz era tranquila pero firme. Si alguien aquí es irrespetuoso, eres tú. Estás fuera de control y te estás avergonzando a ti mismo. El rostro de Karen se contrajo aún más, su furia se desbordó. ¿Avergonzarme a mí misma? No perteneces aquí. La gente como tú debería quedarse en el lugar de donde vienes. La cabina quedó en un silencio atónito. En algún lugar detrás de ellos, un pasajero murmuró, ¿qué diablos le pasa? Karen ignoró la creciente indignación. Se burló, su voz estaba cargada de veneno. ¿Crees que puedes sentarte ahí y actuar como si fueras mejor que yo? ¿Como si fueras igual a mí? No lo eres. Nunca lo serás. Marcus exhaló bruscamente, sus manos agarrando los apoyabrazos mientras trataba de mantener la compostura. Basta, dijo, su voz cortando la tensión como una cuchilla. Has dejado en claro qué tipo de persona eres. Ahora, siéntate. Pero Karen no se sentó. Su furia estalló en un movimiento salvaje mientras se abalanzaba sobre Marcus, sus manos arañando su camisa. No mereces estar aquí. Gritó. Los pasajeros estallaron en caos. Oye. Deténla. Y gritó a alguien. Marcus se inclinó hacia atrás, levantando los brazos a la defensiva. Suéltame, dijo, su voz firme pero firme. La azafata corrió hacia ellos, su voz urgente. Señora, deténgase de inmediato. Karen se agitó, sus uñas arañando el brazo de Marcus. ¿Crees que puedes intimidarme? Todos sois iguales, sois unos matones. Dos pasajeros se apresuraron a intervenir. El joven del teléfono agarró a Karen del brazo y la arrastró hacia atrás. ¡Oh, basta! Gritó. Estás fuera de control. Otro hombre del otro lado del pasillo se acercó y la agarró del otro brazo para sujetarla. Karen luchó salvajemente contra su agarre, gritando incoherencias. Suéltame. Esto es una agresión. Yo soy la víctima aquí. La azafata, visiblemente conmocionada pero decidida, dio un paso adelante. Señora, tiene que parar ahora mismo. Es un peligro para los pasajeros y la tripulación. Karen se retorció entre los hombres y su voz se elevó hasta convertirse en un gemido penetrante. Que esto es discriminación. Me están atacando por defenderme. ¿Defenderme? Se burló una mujer cercana. Acabas de atacarlo. Estás loca. Los ojos de Karen recorrieron la cabina desesperadamente en busca de apoyo. Están todos en mi contra porque me atreví a decir la verdad. Gritó. Y esto es lo que pasa cuando dejas que gente como él entre en lugares a los que no pertenece. Los murmullos de incredulidad se convirtieron en una condena abierta. Sáquenla de este avión. Y gritó a alguien.
Los murmullos en la cabina se hicieron más fuertes a medida que los pasajeros sacudían la cabeza con incredulidad. «Que alguien la calle ya», murmuró un hombre desde atrás. Marcus dejó su libro a un lado, se volvió hacia Karen y habló con firmeza. «He trabajado duro para todo lo que tengo y no voy a sentarme aquí y dejar que me insultes solo porque no puedes soportar que te llamen la atención». Los ojos de Karen brillaron de furia. «Po, ahórrate el sermón. ¿Crees que el mundo te debe algo por tu triste historia? Adivina que, no es así». Marcus había tenido suficiente. Levantó la voz, sus palabras cortantes. A través de la cabina. «El mundo no me debe nada, pero seguro que no te debe a ti el derecho de tratarme como si no perteneciera aquí. Tu derecho es repugnante». Los pasajeros se inclinaron hacia adelante en sus asientos, cautivados por la discusión. Algunos murmuraron su apoyo a Marcus, mientras que otros pidieron a la tripulación que interviniera. Karen no se amilanó. «Repugnante, eso es muy gracioso viniendo de ti», gritó, con voz estridente. «Y ni siquiera mereces estar en este avión, tienes suerte de que te dejen subir a bordo». La voz de Marcus se elevó aún más, igualando su intensidad. «¿Me dejas subir a bordo? Pagué por este asiento como todos los demás. Eres el único que cree que estás por encima de las reglas». La azafata apareció de nuevo, con el rostro pálido pero decidida. «Ya es suficiente», gritó, interponiéndose entre ellos. «Los dos tienen que dejar de gritar. Esto es un problema de seguridad ahora». Karen la ignoró, tirando de las ataduras que le sujetaban las manos mientras continuaba con su diatriba. «Y él es el problema. No habría dicho nada si no me hubiera hecho sentir insegura, me ha estado provocando desde el principio». Marcus se inclinó hacia adelante, con voz firme. «Te sentiste insegura porque existo. Eso es culpa tuya, no mía». La azafata levantó la mano, con voz firme. «Señora, no nos ha dejado otra opción. La vamos a trasladar a la parte trasera del avión hasta que aterricemos». El rostro de Karen se contrajo de incredulidad. «No puede hacer eso, yo pagué por este asiento, no puede empujarme hacia atrás como si fuera una especie de criminal». «Atacaste a otro pasajero», respondió la azafata con frialdad. «Esto no es negociable». Las protestas de Karen se hicieron más fuertes, su voz alcanzó un tono febril. «Esto es una violación de mis derechos, él es quien lo empezó, exijo quedarme aquí». Los pasajeros se burlaron, algunos gritaban «sáquenla de aquí», mientras otros aplaudían sarcásticamente. 2 miembros más de la tripulación llegaron, con rostros determinados. Desabrocharon el cinturón de seguridad de Karen y la levantaron del asiento. Ella se retorció y gritó mientras la guiaban hacia la parte trasera del avión, arrastrando los pies por el pasillo. «Todos se van a arrepentir de esto», gritó. «Voy a tener sus trabajos por esto, todos y cada uno de ustedes». Mientras escoltaban a Karen hacia la parte trasera, los pasajeros estallaron en aplausos. Una mujer joven se volvió hacia Marcus y dijo, ya era hora de que se deshicieran de ella. Marcus sonrió tenso pero no dijo nada. Su adrenalina todavía bombeaba, sus manos agarraban los apoyabrazos con fuerza. La azafata aseguró a Karen en un asiento en la parte trasera del avión, donde continuó gritando a cualquiera que pudiera escucharla. «De esto no ha terminado, todos lo verán, yo no soy la mala aquí». De vuelta en la fila 17, Marcus respiró profundamente, con el corazón todavía acelerado. Miró por la ventana, tratando de encontrar consuelo en la interminable extensión de cielo. Un hombre al otro lado del pasillo se inclinó y dijo, «Lo manejaste mejor de lo que yo lo hubiera hecho». Ella está trastornada. Marcus asintió, pero no respondió. En su interior, estaba repasando la confrontación. El peso de las palabras de Karen se sentía más pesado de lo que estaba dispuesto a admitir. La ira, la humillación, todo era demasiado familiar. Por ahora, la cabina se había calmado, pero los ecos de la discusión persistían. Marcus sabía que las consecuencias no habían terminado. Todavía no. El descenso del avión fue suave, pero la atmósfera en la cabina permaneció tensa. Marcus se sentó en silencio, con las manos apoyadas en su regazo, mientras miraba por la ventana. Cuando el piloto anunció el aterrizaje, los pasajeros dejaron escapar un suspiro colectivo de alivio. Nadie se movió, esperando que se resolviera la situación en la parte de atrás. Mientras el avión se dirigía a la puerta de embarque, 2 agentes de seguridad uniformados abordaron el avión.
La cabina quedó en silencio a medida que se acercaban a la parte trasera. La reacción de Karen fue inmediata y explosiva. ¿Qué están haciendo aquí?, gritó, tirando de sus ataduras. No hice nada malo, ¿por qué me están apuntando? El oficial principal se mantuvo calmado pero firme. Señora, necesitamos que permanezca sentada y coopere. Ha sido denunciada por causar disturbios y agredir a otro pasajero. El rostro de Karen se retorció con incredulidad. Esto es una broma, ¿verdad? Yo soy la víctima aquí, gritó, estirando el cuello para mirar a Marcus. Y ese hombre me provocó, él empezó todo esto. Marcus permaneció en su asiento, con el rostro tranquilo e inexpresivo, negándose a seguir discutiendo. Un asistente de vuelo dio un paso adelante y se dirigió a los oficiales. Ella ha estado alterando desde el comienzo del vuelo e incluso atacó físicamente a otro pasajero. La sujetamos por la seguridad de todos. La voz de Karen se hizo más fuerte, cargada de desesperación. Yo no soy el problema, él lo es. ¿Por qué los escuchas? Están mintiendo. El oficial a cargo no se inmutó. Señora, la escoltaremos fuera del avión. Si se resiste, se presentarán cargos adicionales. No voy a ir a ninguna parte, gritó Karen, con la voz quebrada. No pueden obligarme, esto es una trampa, es discriminación. Los pasajeros murmuraron entre ellos. Algunos sacudieron la cabeza con incredulidad, mientras que otros se burlaron abiertamente de ella. Bájela de una vez, murmuró una mujer. Ya basta. Las protestas de Karen se convirtieron en gritos frenéticos cuando los oficiales le quitaron las ataduras y la ayudaron a ponerse de pie. Ella se retorció contra su agarre, sus pies resbalaron en el suelo. Quítenme las manos de encima, esto es ilegal, los demandaré a todos. Los oficiales se mantuvieron profesionales, sus agarres firmes pero no duros. Señora, cálmese, dijo uno de ellos. No vamos a lastimarla, pero debe cooperar. La voz de Karen alcanzó un tono penetrante. Cooperar con este circo, están arruinando mi vida sin ningún motivo. Mientras los oficiales la guiaban por el pasillo, ella se resistió ferozmente, sus gritos resonaron por la cabina. Los pasajeros se apartaron cuando pasó, algunos poniendo los ojos en blanco mientras otros la grababan con sus teléfonos. Espero que todos disfruten arruinando la vida de una persona inocente, gritó. Que esto no ha terminado, me aseguraré de que todos paguen por esto. Cuando Karen pasó por la fila de Marcus, giró el cuello para mirarlo con furia. Esto es tu culpa, te arrepentirás de esto, ustedes siempre arruinan todo. Marcus la miró a los ojos, con expresión tranquila pero firme. No respondió, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Karen fue rápidamente escoltada fuera del avión, sus protestas se desvanecieron cuando los oficiales la guiaron lejos. La cabina exhaló colectivamente, aliviada. Un pasajero cerca de Marcus dijo, buena suerte. Esa mujer estaba loca. La azafata se acercó a Marcus, con voz tranquila pero amable. Señor, lamentamos lo que pasó. Hemos documentado todo y la aerolínea hará un seguimiento. Seguridad la tiene bajo custodia ahora. Marcus asintió, con voz firme pero cansada. Gracias. Los pasajeros murmuraron mientras recogían sus pertenencias, algunos ofreciéndole palabras de apoyo a Marcus. Aunque la terrible experiencia había terminado, el peso de la confrontación persistía. Mientras Marcus se levantaba para recoger su bolso, notó las miradas comprensivas y los sutiles asentimientos de quienes lo rodeaban. Karen se había ido, pero las repercusiones de sus acciones apenas habían comenzado. Después de que el avión se vació, Marcus esperó cerca de la puerta, con su bolso de mano a sus pies. La seguridad le había pedido que se quedara para una breve discusión sobre el incidente. La tensión del vuelo todavía pesaba en su pecho, pero mantuvo una apariencia tranquila. Al otro lado de la terminal, Karen estaba flanqueada por dos oficiales de seguridad. Sus muñecas ya no estaban atadas, pero sus movimientos estaban restringidos. Sin embargo, su voz se escuchó claramente a través del espacio. «Que esto es un escándalo», gritó. «No he hecho nada malo y ahora me están tratando como a una criminal, y esto es acoso». Un oficial habló con firmeza pero calma. «Señora, hemos recibido declaraciones de varios pasajeros y miembros de la tripulación. Su comportamiento durante el vuelo fue inaceptable. Deberá permanecer aquí para más interrogatorios». El rostro de Karen se sonrojó de ira. «¿Interrogatorio?
Deberías interrogar a ese hombre, él empezó todo, esto es una trampa. Su voz se hizo más fuerte mientras los pasajeros del vuelo observaban, algunos grabando discretamente mientras otros negaban abiertamente con la cabeza. Marcus se sentó en silencio, su expresión era indescifrable. No tenía interés en seguir participando, pero sintió que el peso de la situación se apoderaba de él. No se trataba solo de la discusión, se trataba de responsabilizarla por sus acciones. Una azafata se le acercó, su tono era profesional pero empático. Señor Harris, dijo suavemente, gracias por su paciencia. Seguridad se encargará de todo desde aquí, y la aerolínea está cooperando plenamente. Si lo desea, podemos organizar un auto para que lo lleve a casa. Marcus asintió con la cabeza con aprecio. Gracias. Solo quiero que esto termine. Mientras la azafata se alejaba, otro pasajero se acercó, una joven que se había sentado cerca durante el incidente. Le ofreció una pequeña sonrisa. Solo quería decir que manejó eso mucho mejor de lo que yo lo hubiera hecho. Esa mujer estuvo completamente fuera de lugar. Marcus asintió levemente. Gracias. Solo traté de mantener la calma. Se puso en ridículo, dijo la mujer. Me alegro de que la gente estuviera grabando. No podrá sacar provecho de esto. Al otro lado de la terminal, la diatriba de Karen continuó. Todos se arrepentirán de esto, gritó a los oficiales. Demandaré a esta aerolínea, a la tripulación de vuelo, a todos, nunca me habían tratado tan mal en mi vida. Un hombre que había estado en el vuelo se rió entre dientes al pasar. Señora, usted se hizo esto, murmuró, sacudiendo la cabeza. Karen se dio la vuelta y la miró con enojo. Disculpe, ¿cómo se atreve? El oficial le puso una mano firme en el hombro. Señora, necesito que se calme. Estoy perfectamente tranquila, espetó, con la voz temblorosa de ira. Pero todo esto es una farsa. Ese hombre me provocó, y ahora soy yo la que está siendo castigada, es ridículo. Un supervisor de seguridad se acercó, portapapeles en mano, con expresión poco impresionada. Señora, dijo con severidad, hemos revisado las declaraciones de la tripulación y de varios pasajeros. Con base en las pruebas, será detenida temporalmente por agresión y comportamiento disruptivo. Las acciones legales posteriores dependerán del resultado de nuestra investigación. Karen se quedó boquiabierta. ¿Detenida? ¿Habla en serio? ¿Por defenderme? El tono del supervisor no vaciló. Agredir a otro pasajero y causar una interrupción no es defensa propia. Tendrá la oportunidad de dar su versión, pero por ahora, debe cooperar. La voz de Karen se elevó hasta convertirse en un chillido. Esto es increíble. Yo soy la víctima aquí. Marcus observó la escena, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. No quería deleitarse con su caída, pero verla responsabilizada le dio un cierre. Mientras los oficiales llevaban a Karen hacia una zona segura, sus protestas resonaron por toda la terminal. Están todos en mi contra. Esto no ha terminado. Me aseguraré de que cada uno de ustedes pague por esto. Un pasajero cercano murmuró, creo que ella es la única que paga aquí. Marcus se permitió una leve sonrisa burlona. Recogiendo su bolso, se dirigió hacia la salida, con pasos pesados pero decididos. La terrible experiencia lo había agotado, pero sabía que esto era solo el comienzo de las consecuencias. El video del colapso de Karen se extendió por las redes sociales como un reguero de pólvora, grabado desde múltiples ángulos por los pasajeros. Su diatriba, comentarios racistas y ataque físico a Marcus se subieron a la red antes de que el avión llegara a la puerta de embarque. En cuestión de horas, los hashtags como #Plane Karen y #Airborne Racism se convirtieron en tendencia. Karen se despertó a la mañana siguiente en medio del caos. Su teléfono vibraba sin parar con llamadas, mensajes y notificaciones. Aturdida, lo cogió, entrecerrando los ojos para mirar la pantalla. Una avalancha de llamadas perdidas de su empleador y mensajes de texto de conocidos llenaron su pantalla. El primer titular que vio la dejó helada, mujer expulsada de un vuelo después de que su diatriba racista se volviera viral. Se le revolvió el estómago al leer el artículo. Incluía fragmentos del video, citas de pasajeros que condenaban su comportamiento y enlaces a publicaciones virales. Su cara estaba plasmada en todas partes, en medio de un grito, en medio de una embestida, su ira ahora inmortalizada para que el mundo la viera. No, no, no,
murmuró, con la voz temblorosa mientras se desplazaba frenéticamente por los comentarios. Cada uno se sentía como una daga. Ella es repugnante. No puedo creer que todavía exista gente así. Deberían arrestarla y despedirla. El corazón de Karen se aceleró. Abrió su correo electrónico, esperando algo, cualquier cosa, que pudiera salvar la situación. En cambio, encontró un mensaje brusco del Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Asunto: urgente suspensión inmediata. Karen, debido al reciente incidente relacionado con tu comportamiento en un vuelo público, que se ha compartido ampliamente en línea, te estamos colocando en suspensión inmediata en espera de una revisión interna. Por favor, no te presentes a la oficina hasta nuevo aviso. Atentamente. Recursos Humanos. No, esto no puede estar pasando, susurró Karen, con la voz quebrada. No pueden hacerme esto. Su pánico fue interrumpido por una llamada de un número desconocido. Vacilando, respondió con voz temblorosa. Hola. ¿Karen Thompson? La voz era fría y profesional. Sí, soy ella. Soy la oficial Richards del Departamento de Policía Municipal. Nos han informado sobre su comportamiento en el vuelo 327. Necesitaremos que venga a la estación para interrogarla sobre acusaciones de agresión y alteración del orden público. Las rodillas de Karen se doblaron. Agresión, alteración del orden público, está bromeando, ese hombre me provocó. El tono del oficial se mantuvo firme. Señora, la grabaron atacando físicamente a otro pasajero e interrumpiendo el vuelo. Tendrá la oportunidad de explicarse, pero le recomendamos encarecidamente que consulte con un abogado. Karen colgó, con las manos temblorosas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se hundía en el sofá, el peso de sus acciones presionándola. Desesperada por recuperar el control, agarró su computadora portátil y abrió las redes sociales. Escribió un extenso mensaje, intentando retratarse como la víctima. La cultura de la cancelación me está atacando injustamente. Los videos no muestran toda la historia. Me provocaron, me manipularon y me dejaron indefensa en una situación en la que me sentí amenazada. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista. Todo esto se ha sacado de proporción. La reacción fue rápida y brutal. ¿Te sentiste amenazada por un hombre que leía un libro? ¿No eres racista? El video dice lo contrario. Solo discúlpate y desaparece de una vez. Karen cerró de golpe la computadora portátil, respirando con dificultad. Nada estaba funcionando. Cuanto más intentaba defenderse, peor se ponía la cosa. Los medios de comunicación recogieron su publicación, diseccionando cada palabra. Los programas de entrevistas nocturnos se burlaron de ella en sus transmisiones. Los memes inundaron las redes sociales, cada uno más brutal que el anterior. Su mundo se derrumbó. Sus amigos dejaron de responder sus llamadas. Los miembros de la familia se distanciaron, avergonzados. Incluso sus vecinos susurraban a sus espaldas. Alguien pintó con aerosol racista en su cerca. Mientras tanto, Marcus se mantuvo en silencio. Su abogado le había aconsejado que no hablara con los medios, pero el apoyo llegó a raudales. Desconocidos enviaron mensajes de solidaridad y grupos de derechos civiles ofrecieron a ayudarlo a emprender acciones legales. Su abogado presentó una demanda civil contra Karen por daños y perjuicios, citando angustia emocional, difamación y agresión. Karen, que ya se estaba ahogando. Karen, que había sido objeto de burlas públicas, se enfrentaba ahora a la posibilidad de la ruina financiera. Esto no es justo, susurró una noche, mirando el aviso legal que tenía en las manos. Está arruinando mi vida. Pero en el fondo, Karen sabía la verdad, había arruinado su propia vida. En una celda de detención, Karen estaba sentada en un banco frío y metálico. El frío se filtraba a través de su fina blusa mientras sus manos se movían nerviosamente en su regazo. El tenue murmullo de voces y el ocasional tintineo de llaves de los oficiales la ponía nerviosa. Había pasado la noche dando vueltas en un catre duro, repitiendo mentalmente los acontecimientos del vuelo. Esto es una pesadilla, murmuró, con la voz temblorosa de ira e incredulidad. No pueden tratarme así. Un oficial se acercó, con expresión neutra mientras abría la puerta de la celda. Karen se enderezó, con indignación burbujeando bajo la superficie. ¿Por fin, estás aquí para liberarme? Esto ya ha durado demasiado.
El oficial ignoró su tono. Está siendo procesada para interrogarla. Sígame. Los tacones de Karen resonaron con fuerza en el suelo de baldosas, sus pasos pesados con desafío. O todo esto es un malentendido, dijo, elevando la voz a medida que avanzaban por la estación. Ese hombre me provocó. Me estaba defendiendo. El oficial permaneció en silencio, alimentando su frustración. Te está cometiendo un gran error. Espetó, su voz resonando en el pasillo. No hice nada malo. Entraron en una habitación pequeña y esterilizada. 2 oficiales estaban sentados detrás de una mesa de metal. Uno le hizo un gesto para que se sentara. Karen dudó, luego se sentó, cruzando los brazos. Espero que sepa que no responderé ninguna pregunta sin mi abogado. El oficial a cargo se inclinó hacia adelante, colocando un archivo sobre la mesa. Es su derecho, señora. Solo sepa que tenemos declaraciones de varios pasajeros y miembros de la tripulación, junto con evidencia en video del incidente. La mandíbula de Karen se tensó, su corazón se aceleró. ¿Evidencia en video? Eso es absurdo. Esas personas mienten, todos están en mi contra. El oficial abrió el archivo y deslizó por la mesa imágenes impresas del video. Cada imagen mostraba las acciones de Karen, señalando con enojo a Marcus, lanzándose hacia él, siendo sujetada por los pasajeros. Su expresión en cada cuadro era de rabia sin filtro. El rostro de Karen ardía mientras miraba las fotos. Esto no muestra toda la historia, dijo, con la voz ligeramente vacilante. Me hostigó. Me hizo sentir insegura. La segunda oficial, una mujer sensata, cruzó las manos. Por lo que hemos revisado, usted intensificó la situación. Tendrá la oportunidad de explicarse en la corte, pero los cargos en su contra son graves. La indignación de Karen estalló. En serio, yo soy la víctima aquí. Ese hombre estaba sentado allí, actuando con aire engreído, mirándome como si yo fuera el problema. La oficial arqueó una ceja. ¿Y su respuesta fue atacarlo? Karen tartamudeó, su confianza vacilaba. Yo me estaba defendiendo. Él estaba tratando de intimidarme. Los oficiales intercambiaron una mirada antes de que el oficial a cargo respondiera. Señorita Thompson, enfrenta cargos de agresión, alteración del orden público e interferencia con una tripulación de vuelo. Con base en las pruebas y declaraciones, estos cargos seguirán adelante. Permanecerá bajo custodia hasta su comparecencia. Karen se puso de pie de golpe, su silla raspó ruidosamente contra el piso. No pueden hacer esto. No soy una criminal. Me estaba protegiendo. Los oficiales permanecieron tranquilos, sus expresiones impasibles. Su abogado tendrá la oportunidad de presentar su caso, respondió la oficial. Por ahora, volverán a la detención. Las protestas de Karen resonaron en la estación mientras el oficial la escoltaba de regreso a su celda. Sus tacones chocaron fuertemente contra el piso de baldosas frías, cada paso amplificaba su pánico creciente. Todo esto está mal, murmuró. Los demandaré a todos por esto. El oficial no respondió, dejándola sumida en la fría y silenciosa celda una vez más. Karen se hundió en el banco, su confianza se desmoronaba bajo el peso de su situación. La realidad era cruda, sofocante e ineludible. Horas después, Marcus estaba sentado frente a su abogado en una oficina tranquila. El peso de los eventos del día anterior era visible en las líneas de su rostro, pero su determinación era firme. El abogado revisó la evidencia, asintiendo mientras organizaba sus notas. Los videos y las declaraciones pintan un panorama claro, uno que no deja lugar a sus justificaciones. No se trata solo de lo que te pasó a ti, dijo con calma. Se trata de hacerla responsable. La gente como ella necesita entender que hay consecuencias. Marcus asintió lentamente, sus dedos agarrando el borde de su silla. No pedí nada de esto, pero no dejaré que se salga con la suya. El abogado se reclinó, pensativo. Con los cargos que enfrenta, el caso penal tendrá prioridad. Una vez que eso se resuelva, seguiremos adelante con la demanda civil. Sus acciones no pueden quedar sin control. Por primera vez desde el incidente, Marcus exhaló con un pequeño alivio. La justicia, aunque lenta, se sentía más cerca. La lectura de cargos de Karen atrajo a una pequeña multitud al juzgado, periodistas, curiosos.
Karen se sentó rígidamente junto a su abogado, un hombre que parecía acostumbrado a tratar con clientes difíciles. Cuando entró el juez, la sala quedó en silencio. El abogado de Karen se levantó para declararse inocente, pero el fiscal se le adelantó presentando las pruebas. Señoría, tenemos múltiples relatos corroborativos de los pasajeros y la tripulación, así como pruebas claras en video del comportamiento de la acosada. Sus acciones pusieron en peligro la seguridad de todos a bordo. La expresión del juez permaneció impasible mientras revisaba el expediente. Señora Thompson, ¿entiende los cargos contra usted? Karen se levantó de repente, ignorando el intento de su abogado de mantenerla sentada. Su señoría, esto es un completo malentendido, exclamó. Me provocaron. Ese hombre me hizo sentir insegura, yo me estaba defendiendo. El fiscal enarcó una ceja. Las afirmaciones de la acusada se contradicen directamente con cada testigo y la evidencia en video, que muestra que ella inició la confrontación y la intensificó hasta llegar a la violencia física. El rostro de Karen se enrojeció cuando se volvió hacia el fiscal. Usted no estaba allí. No sabe cómo fue, él me estaba amenazando con su presencia. Una oleada de murmullos recorrió la sala del tribunal, algunos jadeos puntuaron su arrebato. El juez golpeó su mazo una vez, su tono era agudo. Señorita Thompson, permanecerá en silencio a menos que se le dirija la palabra. Karen se desplomó en su asiento, sus manos agarrando el borde de la mesa. Su abogado le susurró con urgencia, pero ella lo despidió con un gesto. El fiscal continuó. Señoría, dada la gravedad de los cargos y la incapacidad de la acusada para reconocer su comportamiento, recomendamos que permanezca detenida o pague una fianza sustancial. El abogado de Karen abogó por la indulgencia, citando su falta de antecedentes penales, pero el juez no se inmutó. La fianza se ha fijado en $225,000, declaró, golpeando con el mazo con firmeza. La próxima audiencia está programada para dentro de 2 semanas. La acusada permanecerá detenida a menos que se pague la fianza. Los ojos de Karen se abrieron de par en par con incredulidad cuando los agentes se acercaron a ella. No, esto no es justo, no soy una criminal, están todos en mi contra. Sus protestas resonaron cuando la sacaron de la sala del tribunal, con su abogado detrás, visiblemente exasperado. Las cámaras destellaron mientras los periodistas tomaban notas, cada palabra suya se sumaba al espectáculo de su caída. Marcus se sentó en silencio en la parte trasera de la sala del tribunal, con expresión neutral. No había venido para reivindicarse, sino para garantizar la imparcialidad del proceso. Sin embargo, cuando Karen fue escoltada hasta la salida, sus palabras resonaron en el aire, sintió una punzada de agotamiento. Fuera del juzgado, un periodista se acercó a Marcus con el micrófono en la mano. Señor Harris, ¿tiene algún comentario sobre los procedimientos de hoy? Marcus dudó y luego sacudió la cabeza. Sin comentarios, dijo en voz baja, alejándose sin mirar atrás. Las escaleras del juzgado estaban llenas de espectadores que hablaban animadamente sobre la audiencia. Marcus se abrió paso entre la multitud, con los hombros erguidos pero la mente acelerada. El peso del incidente todavía lo oprimía. Cuando llegó al estacionamiento, su abogada lo alcanzó. Esto es solo el comienzo, dijo. El caso penal probablemente concluirá rápidamente dadas las pruebas, pero la demanda civil llevará más tiempo. Marcus asintió. Solo quiero enviar un mensaje. La gente como ella no puede seguir saliendo impune de esto. Su abogada le dio una sonrisa tranquilizadora. Ya lo es. El mundo está mirando. Por ahora, Marcus se concentró en el camino que tenía por delante. La justicia era lenta, pero estaba en marcha. La abogada de Marcus se puso de pie primero, con un tono mesurado pero firme. Sí, señoría. El abogado de Karen se levantó después, con una ligera vacilación que delataba su inquietud. Estamos listos, señoría. El fiscal comenzó presentando un relato detallado de los hechos, respaldado por declaraciones de testigos y pruebas de video condenatorias. Clips de los arrebatos de Karen y su agresión física a Marcus se reprodujeron en una pantalla para el tribunal. Los espectadores se quedaron boquiabiertos cuando sus acciones quedaron al descubierto. Señoría, concluyó el fiscal, este no es un caso de malentendido o provocación. El comportamiento de la señora Thompson puso en peligro la seguridad de todos a bordo y atacó al señor Harris de una manera violenta y con carga racial. Pedimos un veredicto de culpabilidad por todos los cargos y una sentencia apropiada que refleje la gravedad de sus acciones.
Karen se movió incómoda en su asiento. Su rostro enrojeció a medida que el peso de la evidencia la presionaba. Su abogado se puso de pie, intentando enmarcar su comportamiento como un lapso momentáneo de juicio. Señoría, mi cliente no tiene antecedentes penales y lamenta profundamente los hechos de ese día. Pedimos perdón por los hechos. La mirada del juez era firme, su expresión indescifrable. ¿La víctima desea hacer una declaración? Marcus se levantó, sus movimientos deliberados. Caminó hacia el frente de la sala del tribunal, su presencia imponente pero tranquila. Se volvió para mirar al juez y habló con claridad, su voz firme. Su señoría, lo que sucedió en ese avión no fue solo por mí. Fue por una actitud, una mentalidad, que personas como la señora Thompson creen que pueden llevar sin consecuencias. Ella trató de humillarme, de hacerme sentir pequeño, pero lo que realmente hizo fue mostrarle al mundo quién es. Espero que este tribunal le demuestre que las acciones tienen consecuencias, no solo para mí, sino para todos los que alguna vez tuvieron que lidiar con alguien como ella. Regresó a su asiento, la sala estaba en silencio excepto por el débil garabato de las notas del taquígrafo judicial. El juez se inclinó hacia adelante, su voz mesurada. Señora Thompson, la evidencia en su contra es abrumadora. Sus acciones en ese vuelo fueron inaceptables, peligrosas y arraigadas en prejuicios. El tribunal lo declara culpable de todos los cargos. Dada la gravedad de los delitos, lo sentenció a 90 días de cárcel, 200 horas de servicio comunitario y terapia obligatoria para el manejo de la ira. También deberá pagar una indemnización a la víctima por el daño emocional y físico que causó. Karen jadeó audiblemente, llevándose la mano a la boca. Su señoría, por favor. Esto es demasiado. Ya perdí mi trabajo, mi reputación, no merezco esto. El mazo del juez cayó con fuerza. Este tribunal ha dictado sentencia. Su comportamiento merece estas consecuencias. Alguaciles, por favor escolten al acusado. Cuando los oficiales se acercaron, Karen se volvió hacia su abogado, con voz de pánico. Haga algo, no puede permitir que esto suceda. Su abogado evitó su mirada, recogiendo silenciosamente sus papeles sin decir una palabra. Karen fue llevada lejos. Sus protestas se desvanecieron cuando las puertas se cerraron detrás de ella. Marcus permaneció en silencio por un momento, mientras la gravedad de la situación se apoderaba de él. Su abogado se inclinó hacia él. Esto es una victoria, Marcus. Se hizo justicia. Asintió lentamente. Es un paso adelante. Al salir de la sala, los periodistas se acercaron a él, con los micrófonos abiertos y las cámaras encendidas. Hizo una breve pausa, con voz tranquila pero firme. No tengo comentarios. Dejemos que el veredicto hable por sí solo. Al salir al aire fresco del exterior del juzgado, Marcus sintió que se le quitaba un peso de encima. No era una victoria completa, no en el sentido más amplio, pero era suficiente por hoy. Por un momento, se detuvo en las escaleras, observando a los periodistas dispersarse y a los espectadores murmurar entre ellos. El ruido se desvaneció en el fondo y sus pensamientos volvieron al avión, a la forma en que Karen lo había mirado, le había hablado, había desestimado su existencia como si tuviera menos valor. No era la primera vez que se enfrentaba a ese tipo de racismo y sabía que no sería la última. Marcus exhaló lentamente, su aliento visible en el aire frío. La gente como Karen no era rara, y aunque esta vez ella tenía que rendir cuentas, muchos otros se salían con la suya. El peso de saber cuán profundamente arraigado estaba ese tipo de odio en la sociedad lo oprimía. No se trataba solo de las palabras de Karen, se trataba de los innumerables momentos de prejuicios silenciosos, juicios tácitos y de sentirse inferior. Apretó los puños brevemente, luego los relajó, recordándose a sí mismo el apoyo que había recibido de los pasajeros, la tripulación e incluso extraños después de que el video se volviera viral. Las acciones de Karen podrían haber intentado despojarlo de su dignidad, pero el resultado había sido diferente. Se había mantenido firme. Y por eso, se permitió un pequeño sentimiento de orgullo. Pequeños pasos, murmuró para sí mismo mientras bajaba las escaleras del juzgado. Pequeños pasos hacia un mundo donde la gente como Karen no pudiera convertir sus prejuicios en armas tan fácilmente. Por ahora, era suficiente. Marcus se metió las manos en los bolsillos y se alejó, con la cabeza en alto.